empezar con la presentación de José Carlos Hernández. Bueno, yo les voy a contar un proyecto que estamos desarrollando en el laboratorio de Biología Genética y Sistemas en el Centro de Ciencias Económicas. Los plásmidos con mecanismos generadores de variabilidad genética. Y primero, pues, ¿por qué estudiar bacterias? ¿No? Están en gran diversidad, están en todas partes, son de fácil manipulación genética y podemos estudiar evolución en tiempo real, dado que crecen en altas densidades y tienen elevadas tasas de replicación. Y pues son importantes porque causan enfermedades y pues algunas bacterias resisten antibióticos y pues claro, pueden llegar a causar muerte, ¿no? Y algunas bacterias tienen plásmidos. Este es el cromosoma de las bacterias, que es un ADN de doble cadena circular, y los plásmidos son DNAs de doble cadena circulares mucho más pequeños que le confieren distintas propiedades extras a la bacteria. Estos plásmidos son importantes porque hacen transferencia horizontal. Estos plásmidos tienen mecanismos para identificar a una bacteria que no tiene y tienen pues, todo un sistema, la identifican, se empiezan a copiar y bueno, se replica el plásmido, se transfiere a la otra bacteria y después de que se termina la replicación se separan las bacterias y entonces la nueva bacteria es un nuevo donador. Este proceso se conoce como conjugación. Y bueno, estos plásmidos que hacen conjugación son plásmidos grandes. Los plásmidos grandes miden entre 20 kilobases a 2 megabases, tienen pocas copias por célula y bueno, dentro de toda la maquinaria que tienen, y por eso son grandes, tienen un mecanismo de partición activa. Eso quiere decir que cuando se divide una bacteria, se aseguran de que las hijas tengan los mismos número de copias, ¿no? Y bueno, todos los calculativos. Pero hay unos plásmidos pequeños que son de 1 a 20 kilobases y estos plásmidos vienen por muchas copias por célula, no tienen mecanismo de partición activa y no son conjugativos, ¿no? Y entonces es muy claro por qué existen estos plásmidos grandes, y es que tienen genes que le pueden conferir propiedades a la bacteria como la resistencia a antibióticos y por eso se mantienen en la población. Pero los plásmidos pequeños pues no tienen toda esta maquinaria para asegurarse que se van a transferir en una población, ¿no? Y se segregan al azar. Y entonces, bueno, nos queda la pregunta de por qué existen estos plásmidos pequeños, ¿no? Entonces nosotros tenemos nuestro sistema experimental. Trabajamos con Escherichia coli, la cepa MG1655, con un antibiótico beta-lactámico, ampicilina, y este antibiótico es bactericida y tenemos un gen de resistencia por degradación enzimática, la beta-lactamasa TEM1, y trabajamos con medio sin limitación de recursos, es medio rico, en un medio ambiente homogéneo, eso quiere decir que están agitados a temperatura constante, ¿no? Tenemos 3 cepas, la wild type, la MG1655, una que tiene la resistencia en cromosoma y una que tiene la resistencia en plásmido. Este plásmido es un plásmido multicopia, no conjugativo, sin mecanismo de partición activa, que replica por RNA1 y RNA2, que esto pues no les voy a decir mucho a ustedes, pero bueno, ese es el mecanismo por el cual se controla, ¿no? El plásmido, este es el gen de resistencia a antibióticos. Tenemos una manera de identificar de taguear los plásmidos, que es con GFP, y lo inducimos por arabinosa. El plásmido tiene el gen el inhibidor de la expresión de GFP. Eso quiere decir que solo cuando nosotros le pongamos arabinosa al medio va a expresar la GFP para poderla ver. Y pues bueno, un poquito de la caracterización de las bacterias es que en niveles de resistencia a ampicilina, la cepa que tiene muy poquito, bueno, que no tiene resistencia, pues resiste muy poquito. Esto es
el eje Y son la concentración de ampicilina en miligramos por mililitro y está en escala logarítmica, ¿no? Entonces, la que no tiene resistencia resiste muy poquito, la que tiene una copia de resistencia, o sea, la que tiene resistencia en cromosoma, tiene 0.512 miligramos por mililitro, y la que tiene el plásmido mide 8 miligramos, resiste 8 miligramos por mililitro, y esto es muchísimo más, ¿no? Y los plásmidos portar plásmidos tiene un costo metabólico, ¿no? Y bueno, esto es una gráfica del fitness relativo a la cepa que tiene la resistencia en cromosoma. La cepa MG1655 tiene casi el mismo fitness que la cepa que tiene la resistencia en cromosoma, pero la cepa que tiene la resistencia en plásmido tiene un costo del 5%. Entonces, portar el plásmido tiene un costo del 5%. Bueno, y en el laboratorio lo que hacemos es estudiar células a nivel individual, y para ello somos un sistema de microfluidos, que son unos chips de PDMS, en el cual tienen esta arquitectura. Nosotros podemos controlar el medio. Estos son inputs, estos son outputs, y bueno, lo importante es que aquí en medio hay unas trampas que son de 30 por 40 micras, en las cuales nosotros podemos observar las bacterias en microscopio, ¿no? En un principio nosotros controlábamos esto por un sistema de soporte universal, y bueno, la manera con la que funciona, qué medio está entrando o no, es simplemente con presión, ¿no? Si tenemos dos jeringas que van conectadas a los inputs, y la que esté más arriba es el medio que va a entrar, ¿no? Después implementamos un sistema de rieles y ahora el sistema está motorizado. Y bueno, allí un primer análisis de las trampas nos muestra que hay una variabilidad en los niveles de fluorescencia de la cepa de plásmido, ¿no? Y entonces podemos ver que hay una distribución, pues, que tiene una distribución gaussiana, y pues bueno, y esto es un experimento en el microfluido en el cual están creciendo con el medio rico con arabinosa. Entonces estamos induciendo la expresión de la GFP, y después le metemos medio rico con arabinosa y ampicilina en un IC100, y el medio está pintado con rodamina, y entonces están creciendo, se están dividiendo, entonces de pronto les entra el antibiótico, pues se van muriendo, y luego las bacterias que ya están muertas les entra el medio con rodamina, y por eso se ven rojas. Y bueno, no sé si se dieron cuenta, pero las bacterias que más florecían fueron las que se murieron al final. Entonces, de ahí nosotros medio intuimos que hay una distribución en el número de copias del plásmido, pero de aquí solo podemos asociar la fluorescencia con la resistencia. Este es un heat map ordenado por niveles de fluorescencia, y las que más florecen tardan más en morir, ¿no? Las que florecen menos se mueren más rápido, ¿no? Y esto es como una representación del video a distintos tiempos, ¿no? Y bueno, nosotros habíamos propuesto un modelo de ecuaciones diferenciales de subpoblaciones para modelar lo que estaba pasando, pero después se nos ocurrió pedir a los colaboradores que tenemos en España que nos dieran otro plásmido que tuviera otro gen de resistencia. Esta, en vez de ser la TEM1, es la TEM12, es una variación del gen que se adquiere por una mutación en un solo nucleótido, ¿no? Entonces, este gen degrada otro antibiótico, pero tiene resistencia cruzada a la ampicilina. Este degrada ampicilina, este degrada ceftazidima.
y la arquitectura es la misma, pero para diferenciarlos, en vez de tener GFP, tiene RFP. Bueno, y nuestro modelo teórico es un modelo de agentes individuales en el cual tenemos bacterias, un recurso general, tenemos antibiótico A, antibiótico B, que es ampicilina y cisplacidina. La incorporación de recursos la modelamos por dinámica de Michaelis-Menten y está parametrizada con datos experimentales a partir de la distribución del número de copias del plásmido, curvas de crecimiento y curvas de dosis-respuesta, ¿no? Las bacterias tienen un identificador, tienen niveles de energía, tienen alrededor de 20 copias, una distribución de tipo A y tipo B, y podemos tener la historia de los plásmidos y cuándo se muere y quién es su madre para trazar como de dónde viene, ¿no? Entonces, nosotros iniciamos con una bacteria, esta adquiere recursos por una dinámica de Michaelis-Menten y tiene cierto número de copias del plásmido. Después nos fijamos cuántos plásmidos tiene de cada tipo y qué tanto antibiótico hay del A y del B, y si resiste o no. Si resiste, pues él sigue, y si no resiste, pues la marcamos como muerta y no la contamos, ¿no? Entonces, esta bacteria que resistió se divide y la segregación de plásmidos es al azar. Se puede quedar, aquí tienen 5 de cada una, ¿no? Y como la segregación es al azar, se pueden quedar 3 y 2 de un tipo y 4 y 1 o indistintamente, ¿no? Y después de eso entra un proceso de replicación de plásmidos, y en este proceso pues también se mantienen las frecuencias iniciales, pero siempre teniendo que tengan el número esperado, que bueno, aquí en el dibujo son 10, pero en realidad son 20, ¿no? Entonces, esta es una simulación de un día. Partimos con una población de bacterias que tiene frecuencia 0.5, eso quiere decir que tiene 10 plásmidos A, 10 plásmidos B, y al final de 24 horas, pues tenemos muchas frecuencias de plásmido, ¿no? Porque algunas perdieron el plásmido A, otros perdieron el plásmido B y tienen distintas frecuencias, ¿no? Aquí vemos que la distribución del número de copias del plásmido y la distribución de frecuencias. Pero entonces, lo que es interesante para nosotros es hacer experimentos evolutivos en los cuales al final de cada día agarramos el 1% de las bacterias y los sometemos a otro experimento con distintas dosis, ¿no? Este experimento es a dosis constante. Eso quiere decir que tomamos el resultado de un día y al día siguiente lo sometemos a la misma concentración, que estamos usando un IC50 del antibiótico A. Y entonces aquí vamos viendo cómo va evolucionando la población y se va perdiendo como la heterogeneidad, ¿no? ¿Este es el mismo tiempo? ¿Perdón? ¿De qué tamaño es el eje? Son 10 días. Estos son 10 días, sí. Bueno, y este es el mismo experimento, pero ahora utilizando el antibiótico B, y pues estamos seleccionando por el plásmido B, ¿no? En el caso anterior no estamos seleccionando tanto por el plásmido A, porque el plásmido B tiene resistencia cruzada. Y esto es un experimento a dosis constante usando IC25 de ambos antibióticos, y pues vemos que el plásmido B tiene un mayor fitness en la población, ¿no? Y esto es lo mismo, pero ahora utilizando un IC50, el otro era 25. Y un experimento un poquito más interesante es utilizando dosis constante con un IC50. En el primer día le ponemos antibiótico A, el segundo día antibiótico B, y después otra vez A y luego B, y vemos cómo van cambiando las poblaciones, ¿no? Este es el tamaño de las poblaciones, y vemos cómo va cambiando en frecuencia.
Y bueno, estamos seleccionando por el plásmido B cada vez más, y cuando le toca el antibiótico A, pues crece menos nada más, pero al final seleccionamos por el plásmido B. Y bueno, volviendo al sistema experimental, y se hizo un experimento evolutivo en el cual fue aumentando la concentración de antibióticos de las 3 cepas. Cada una de estas cepas tiene un MIC distinto, eso quiere decir que cada una resiste distintas concentraciones de antibióticos, ¿no? Entonces, en el día 1 empieza con 1/4 del MIC, y en el día 2 es 1/2, y cada vez se van duplicando la concentración de antibióticos, ¿no? Entonces, las cepas, la wild type y la que tiene la resistencia en cromosoma, pues resisten un poquito, y cuando llegan al MIC empiezan a caer, pero la cepa que tiene el plásmido de alguna manera sobrevive muchísimas veces su MIC, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasó, no? Entonces sometimos esto al modelo, y pues intuimos que lo que tuvo que haber pasado es que hubiera una mutación en el número de copias del plásmido, y le metimos al modelo que pudiera mutar en el número de copias del plásmido, y como implementamos esto es que cada que pasa una mutación en el número de copias, el mecanismo de control del número de copias del plásmido va a tener el doble. Entonces, este es nuestro ajuste de los datos experimentales, y como pueden ver, pues tiene el mismo comportamiento, ¿no? Entonces, en realidad lo que está pasando en nuestro modelo, iniciamos una población que solo tiene plásmidos A, y estas son las bacterias que no resistieron, que se mueren primero, y porque no les pasó nada, ¿no? Una bacteria que tuvo mutación en el número de copias del plásmido, estos son 40, estos son 20, estos son 40, entonces resiste un día más. Una población que tuvo mutación en el tipo de plásmido resistió muchísimo más, pero no tuvo mutación en el número de copias del plásmido. Y si tiene mutación en el tipo de plásmido, entonces apareció el plásmido B, sobrevivió, y además de eso aparecieron mutaciones en el número de copias, entonces por eso sobrevive más. Y las que sobrevivieron hasta el final es una población que tuvo muchísimas mutaciones en el número de copias del plásmido, ¿no? Pero bueno, el hecho de que tenga muchísimas mutaciones también tiene un costo, entonces las poblaciones en realidad crecen muy poquito, ¿no? Entonces casi no se ven porque es muy costoso, ¿no? Y pues bueno, experimentalmente esto es lo que está pasando. Se mandó a secuenciar todas las poblaciones en los distintos días, y vemos que tienen, o sea, el número de copias del plásmido aumenta también. Y bueno, hasta ahora nosotros tenemos relacionada la fluorescencia con resistencia, pero no podemos decir experimentalmente que está relacionado con el número de copias del plásmido. Entonces lo que vamos a hacer es usar un cell sorting a partir de fluorescencia. Esto es, tomamos una población y le metemos a un ciclómetro de flujo que nos puede separar por niveles de fluorescencia. Entonces vamos a tener subpoblaciones con respecto a sus niveles de fluorescencia, y de cada una de estas subpoblaciones vamos a hacer qPCRs para ver cuántos plásmidos tiene. Entiendo que el mecanismo de resistencia que estás estudiando aquí es distinto del de las bombas de flujo que también hemos tomado, ¿no? Y supongo que hay algunas cepas de coli que tienen algo, o en realidad no se observa eso por el costo metabólico que también representa. O quién sabe por qué, porque no se observa.
Deben de tener bombas de flujo, pero no sé si las bombas de flujo saquen ampicilina. Ah, ya. Entonces estos son simplemente mecanismos que sirven para otros Es antibióticos. por degradación enzimática, sí. Sí. Sí, y no se exporta al medio. Ajá. Y tú decías que también podía un plásmido mutar para ser el otro plásmido, o es para ser distinto simplemente, porque suena ya como un salto muy grande. En realidad en un experimento no va a ponerse rojo, ¿no? Pero la mutación es un solo nucleótido, entonces tomamos la probabilidad de que pase esa mutación en específico para que resista el otro antibiótico. Y ese es uno de los plásmidos que puede hacer eso, ¿no? Pues hay para los dos lados. Órale, pues, sí. Con esto de mutación, bueno, si entendí bien, dijiste que la mutación hacía que cambiara el número de copias del plásmido. Sí. ¿Eso cómo sería? O sea, ¿es una mutación adentro del plásmido? Sí, en realidad eso tiene que ver con el sistema de replicación que es por RNA1 y RNA2. El mecanismo de control es el origen de replicación, que no recuerdo dónde está, pero bueno, no importa. Haz de cuenta que por un lado se expresa el RNA1 y por el otro lado, por abajo, es el RNA2. Entonces empiezan a producir estos RNAs. Cuando llegan a cierta concentración, el RNA mismo se pega en el plásmido y eso para la replicación. Entonces por concentración se va parando. Entonces cuando pasa una mutación en el RNA1 o el RNA2, está escrito que se dobla. Pero ese RNA... Porque el pegado es más inespecífico. Pero entonces ese RNA que tiene la mutación pues sintetizado por el cromosoma circular. Por el cromosoma de la bacteria, no es por el plásmido. Por el plásmido. Sí, están en el plásmido. Y otra pregunta, la existencia de la conjugación o de la replicación misma ya garantiza la transcripción del plásmido. No. Es que porque la verdad no... No, las bacterias todo es un caldo ahí porque igual esto sería importante, ¿no? Porque si hay conjugaciones no necesariamente significa que vaya a haber resistencia, por ejemplo. Sí, depende de qué promotor tenga tu gen de resistencia, pero este es un plásmido no conjugativo. Pero sí, depende del promotor que tenga tu gen de resistencia. Gracias. ¿Más preguntas? Me llamó la atención en una de tus conferencias cuando estabas describiendo las suposiciones que se pusieron un proceso de Poisson para la aceleración del plásmido. ¿Por qué de Poisson? Pues porque la probabilidad de que se quede el plásmido de la madre o se vaya a la hija es 0.5 y es independiente. Pero ahí tienes claramente un número de intentos, por ejemplo, si te vas así por los cánones de qué es lo que habría que poner ahí, nada más aquí uno binomial con un número de intentos específico y una probabilidad de éxito o fracaso hubiera pegado, ¿no? Sí, en realidad no usamos ninguna distribución, o sea, solo es como agarramos un plásmido y al azar decidimos si se va para un lado o para otro. Charlie. Perdón. ¿Cómo afecta la mutación del plásmido al fitness? ¿Afecta directamente o afecta a partir de las duplicaciones? Nosotros tenemos asociado un costo específico por plásmido. Por plásmido. Si tienes 20, tiene un costo del 5%, si tienes 40, tiene un costo del 10%. Ok, sí, pero específicamente la mutación que permitía que se duplicara no afecta directamente, afecta solamente a través de las duplicaciones. No, sí, cuando estamos haciendo cuánto ATP tiene la bacteria, ahí le metes tú el costo del plásmido. Okay. Entonces, adquieres recursos de la misma manera, pero qué tan eficientemente lo conviertes en energía, es ahí donde tomamos los costos.